Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Nevada está en la mira de todos. Miles de boletas han sido contadas, pero la pregunta del día es ¿por qué están demorando tanto para revelar los resultados? El subsecretario del Estado para las elecciones dice que están demorando más tiempo debido a una nueva ley en Nevada. Oficiales informaron que los votos realizados el día de elecciones ya han sido contados, pero existen más boletas entregadas por correo que aún no han sido contadas. Provisional ballots, electronic ballots that were sent to overseas voters, electronic ballots that were processed for disabled voters, and also some special ballots for new residents. El secretario del Estado de Nevada dice que continuarán anunciando los resultados de las elecciones diariamente. Y no hace falta decir que existen tensiones mientras continúa el conteo de boletas entregadas por correo. En Arizona, cientos de partidarios de Trump, algunos armados, se reunieron afuera del centro electoral de Phoenix, diciendo que la elección había sido arrebatada del presidente. Esa misma idea fue compartida en varias protestas que sucedieron alrededor del país. Joe Biden's covering up this election. He's stealing it. A pesar de las manifestaciones del centro electoral de Arizona, existe una diferente historia. Un republicano y un demócrata trabajando en conjunto para asegurar que todos los votos sean contados. Por su parte, votos han sido contados en el condado de Fresno. La oficina electoral del condado dice que existen más de 80,000 boletas por ser contadas. Oficiales dicen que la mayoría son boletas que fueron entregadas el día de las elecciones. En el condado de Fresno se cree que un 74% de votantes registrados salieron a ejercer su voto, un 7% más que en el 2016. I think this election is a big win for the county. The election was very successful. It went very accurately and thoroughly, and the voters of Fresno County should be proud of their county. La siguiente actualización de resultados para el condado de Fresno sucederá mañana a las 3 de la tarde. Ahora pasamos con AJ Fox y nos tiene toda la información climática. Hola AJ, ¿cómo se ven las cosas? Hola Desiree, y este fin de semana va a estar muy diferente. Ahora, algunas nubes en el cielo, temperaturas un poco más frescos, 75 grados en Fresno, 72 en Madera y Hanford, 73 grados en Visalia, 76 en Merced. La calidad del aire continúa, tenemos lugares con calidad del aire manzanas para los sensibles, mayormente moderada, un poco en la calidad buena en el Valle Central. La alerta continúa hasta a las 5 esta tarde. Y tenemos nuestro aviso, es en inglés, lo siento, Winter Storm Watch significa un aviso de tormentas del invierno. En las montañas, la elevación de nieve va a estar 5,000 pies esta semana. Ahora, más nubes del sur en el Valle Central y Futurecast dice más nubes, más vientos y un poco de lluvias el viernes tal vez, pero es más probablemente para el sábado del viernes. Y Futurecast Humo dice mucho menos humo para el Valle Central este fin de semana porque más vientos. Temperaturas, mira, 65 grados en Visalia, 67 en Hanford, 63 en Madera, 63 en Merced, 65 en Los Banos. Y para los próximos 7 días, mucho más frío en el Valle Central, 62 el viernes con vientos fuertes. Tal vez lluvias, pero lluvias aisladas probablemente este fin de semana, el sábado y el domingo. La próxima semana va a estar más claro y más cálido toda la próxima semana. Desiree, regreso contigo. Y llegó el frío. Gracias, AJ. Un hombre se encuentra en serias condiciones tras un tiroteo en Orosi. La oficina alguacil del condado de Tulare informó haber recibido una llamada sobre disparos, eso de la 1:30 de esta mañana en la avenida 412 y la carretera 130. Al llegar a la escena, oficiales encontraron un vehículo chocado y dentro un hombre lesionado de bala. Fue llevado al hospital, se desconoce su condición actual. Si usted tiene información sobre este caso, comuníquese a la oficina alguacil del condado de Tulare.
En otros casos, una adolescente de Fresno fue reunida con su cabra. Faith Schrader es estudiante y dice que su cabra, llamada Silly Tilly, había sido robada la semana pasada de la preparatoria Central West. Los detectives dedicados en crímenes agrícolas del condado de Fresno lograron encontrar a la cabra a millas de distancia. I was just scared that she was getting abused and stuff like that. I want to find her and make sure she's back home safe. Detectives dicen que una mujer afirmando ser una activista para animales se llevó a Tilly y viajaba en dirección a Los Ángeles. La estudiante dice que no entiende por qué alguien quiso rescatar a su cabra, luego de que ella misma ha cuidado de ella desde que era pequeña y juntas han ganado un número de premios. La sospechosa recibió una multa y fue liberada. En otras noticias, funcionarios de salud alrededor del país han emitido una advertencia para el Día de Acción de Gracias. Médicos dicen que el público no sabrá de los resultados de las reuniones que sucedieron el Día de Brujas hasta 2 a 6 semanas, pero eso solamente podría agregar a los nuevos casos de COVID-19. Expertos de salud le piden a personas el reunirse en grupos pequeños y que sucedan al aire libre. This year, instead of saying it's bad, let's say it's different and try to figure out what can we do that's still great and be different. Se espera que el Estado revele más medidas de seguridad muy pronto, pero si planea llevar a cabo un convivio dentro, intente mantener a personas separadas y evite el tener la opción de buffets. Por lo tanto, según funcionarios, los bisones han sido conectados a brotes de COVID-19 en los Estados Unidos. El mes pasado, más de 1,000 bisones murieron debido a la enfermedad en una granja en Utah y Wisconsin. Pero oficiales dicen que no existen señales que los animales infectaron a personas. El zoológico en Fresno dice aún existe mucha información sin conocer en relación con animales, pero el zoológico dice tener cuidado con esos animales con alto riesgo. Any interactions we have with them, we are masked, we have additional gown coverings, we're going through foot baths and wearing gloves and essentially trying to limit that contact. El zoológico dice que ha agregado barreras adicionales para visitantes en algunas exhibiciones que contarán con 9 pies de distancia en vez de 6 pies. La pandemia ha creado una experiencia virtual para millones de estudiantes. Para algunas familias también se ha convertido en una elección inesperada en ciberacoso. De acuerdo a un nuevo estudio, más de 14% de estudiantes entre las edades de 9 a 12 años han pasado por ciberacoso. Expertos de salud mental dicen que es importante el asegurarse que su hijo o hija se pueda proteger de esto y sentirse cómodos en hablar sobre lo que sucede. Work with them to understand the tools that the app or the game or the site have to kind of thwart online abuse. So do they know how to block somebody? Do they know how to report somebody? El Centro de Estudio de Ciberacoso dice que se desconoce si el acoso por línea está aumentando ahora que más menores se pasan el día en sus dispositivos, pero otro reporte reveló un 70% en incremento en conversaciones de odio cuando la pandemia inició entre adolescentes. Y al norte del valle se acerca el último día para que dueños de pequeños negocios soliciten ayuda financiera. El Condado de Madera y la Comisión de Desarrollo Económico estará cerrando su programa de asistencia financiera para esos negocios afectados por la pandemia el viernes 13 de noviembre a las 5 de la tarde, siempre y cuando reciban la solicitud antes o en ese día serán procesadas. El dinero para estas subvenciones viene del programa federal CARES Act. Para obtener más información sobre el programa o encontrar un enlace para solicitar ayuda, visita nuestra página yourcentralvalley.com. Y el Museo de Arte en Fresno ahora permitirá la entrada del público general a la locación. El museo había abierto para sus miembros el 22 de octubre, pero ahora cualquier persona podrá visitar. Tendrá que hacer reservaciones para recibir un boleto. Se requiere el uso de una mascarilla. Y estudiantes futuros de la Universidad Estatal de Fresno tendrán su evento de Casa Abierta virtual esta noche. Varios talleres estarán disponibles para estudiantes por línea, completamente gratis. Aprenderán cómo pueden elegir sus clases, cómo transferirse a la universidad de otro colegio y cómo podrán recibir ayuda financiera. Estudiantes también tendrán la oportunidad de hablar con representantes de la escuela, incluyendo el mascota de la Universidad, Victor. El evento virtual comienza a las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche.
En otras cosas, estamos comenzando a sentir temperaturas más frescas en el valle, pero en el área de Squaw Valley, personas se están preparando para recibir nieve. Meteorólogos dicen que están esperando varias pulgadas de nieve este fin de semana. En Lake Tahoe, personas dicen estar preparadas para salir a hacer actividades de invierno. I can't wait. It's truly, like it should have been here yesterday. And I'm super stoked. Should be radical. Hopefully it's enough to get some shredding on. El Resort Squaw Valley dice que esta temporada será diferente debido a la pandemia y que han invertido cerca de $1 millón para incrementar el distanciamiento físico. Por su parte, los vasos festivos de Starbucks han regresado. La compañía estará ofreciendo los vasos a sus clientes quienes ordenen sus bebidas comenzando mañana. Sus bebidas favoritas festivas también estarán regresando, incluyendo la bebida mocha de menta, que ha sido servida temporalmente cada año por el negocio por 18 años. Eso parece que ya anuncia que la Navidad se aproxima. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.